Que en 2020 el 40% de los desplazamientos mecanizados en la ciudad de Valencia se realicen en transporte público es uno de los propósitos de la Generalitat. Así lo ha manifestado la consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonich, tras una reunión con la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, para tratar cómo mejorar las infraestructuras de la ciudad. A continuación han acudido al inicio de las obras de conexión y mallado de la red de carril bici, con las cuales se dispondrán distintos carriles interconectados para dar continuidad a los ya existentes. Estem en una de les dues actuacions de les vora 84 actuacions que la Generalitat Valenciana té en el municipi, en la ciutat de València, de més de 163 milions d'euros i en un carril bici que s'ha convertit en tot una... va ser referència a la ciutat de València, però que s'ha estès per tota la comunitat valenciana i és una forma de transport públic que des de la Generalitat recolzem. Por otro lado, hoy se inician las obras de instalación de pantallas acústicas en la V30, que tienen como finalidad disminuir tanto los niveles de ruido como el número de personas expuestas a niveles de presión sonora elevados, mejorando las condiciones de vida. En caso de que no sea posible.